Profesor, muy buenos días. Soy el alumno Félix Eduardo Manuel Rodríguez Ramos de la especialidad de Electromecánica Industrial, EMIC, y Grupo 602. Ok, hoy hablaremos sobre 4 puntos, los cuales son dialéctica, lógica, filosofía de la naturaleza y el espíritu. Bueno, empezaremos con el primer punto, que es dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Se conoce como dialéctica a la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. En un discurso, la dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto denominado tesis, el cual se contrapone en diferentes argumentos a ideas conocidas como antítesis. Ahora bien, para solventar esta oposición de ideas, surge la síntesis, que se presenta como una nueva manera de comprender el tema. La dialéctica también es conocida como una manera de filosofar. Su concepto fue debatido por años por diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, que es el que estamos hablando ahorita, Marx y otros. Sin embargo, fue Platón el pionero de la dialéctica al emplearla en sus diálogos como métodos para llegar a la verdad. Y ahora hablaremos sobre la dialéctica en la filosofía. Que la dialéctica como sistema filosófico trata sobre el raciocinio y sus leyes, formas y modos de expresión. Como fue dicho anteriormente, Platón fue el primero en usar y señalar la dialéctica como técnica y método para resolver algo, ya que, ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Por su parte, Hegel toma la dialéctica como un proceso constante y continuo para llegar a la verdad, partiendo de un primer postulado, tesis, que luego será refutado, antítesis, para llegar a una nueva idea o resultado, síntesis, que llevará nuevamente a una tesis y así sucesivamente, siempre con la finalidad de buscar una respuesta certera al tema en debate. Para Aristóteles, la dialéctica es un proceso racional conexo con la lógica, que es desarrollado por el individuo como parte de las habilidades necesarias para realizar argumentos. En ese sentido, Kant apoyó la teoría de Aristóteles, quien consideraba la dialéctica como una lógica de apariencias, basándose en principios subjetivos. Y ahora la lógica dialéctica. La lógica dialéctica fue propuesta por Hegel. Sin embargo, parte de sus planteamientos ya habían hecho Aristóteles y Heraclítico. La lógica dialéctica pone su atención en el desarrollo de ideas y en la inteligencia con la que se responde a la contradicción de la dialéctica. Por tanto, resulta una medición entre la lógica pura y el análisis dialéctico de las contradicciones. Bueno, el siguiente tema, que es la lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano como proposiciones y conceptos razonamientos, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad, como objetivo, lógico o lógica. Significa que algo sigue las reglas de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable, natural o normal. Lógica filosófica. Se suele considerar que la lógica forma parte de la filosofía, aunque la lógica como tal se aplica como en diversas áreas y actividades del ser humano. La lógica filosófica utiliza 4 principios fundamentales, establece los procesos de pensamiento correcto. Estos principios son el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de razón suficiente. Como antepenúltimo tema tenemos la filosofía de la naturaleza. La idea en tanto ideas no es más que idealidad, no es nada real, sino abstracto, que alguna no alcanza su existencia o realidad.
Y bueno, la idea no tiene realidad más que en el pensamiento de los hombres que la piensan así. La idea es algo abstracta. Es el ser en sí, un reino de leyes, un mundo de formas sin identidad. Y justamente por ello, no es por si ni puedo serlo, sino solo en identidad con la realidad del mundo. La idea también es de índole dialéctica, es la totalidad del pensamiento desplegado en toda su riqueza y en tanto se trata de una totalidad dialéctica, requiere a su vez su total negación, de manera que por sí misma es insuficiente y exige su opuesto, en tanto la idea de conocerse a sí misma también tendrá que ser objetivo para sí misma, tendrá que objetivarse y como fuera de la idea no hay nada que tiene que ser esta misma la que produzca la realidad poniéndolo ante la naturaleza. Y bueno, la idea se nos presenta como en sí potencialidad, es decir, como la en sí general, y absolutamente como realidad, es decir, como afirmación o tesis universal, que requiere su negación o antítesis. La negatividad dialéctica de la idea como en sí genera generalmente su antítesis como un ser fuera de sí, como el pensamiento que se ha alineado a sí mismo. Para que la idea tome realidad, tiene que parecer, y esto no lo puede hacer sino mediante el otro. Pensé que no estaba grabando, pero bueno, sigamos. Y como les estaba diciendo, aquello que no es la idea, a saber en la naturaleza, resulta entonces que la naturaleza no es sino la idea que se haya puesto fuera de sí. La idea en la forma del ser otro, la contradicción de la idea. Y como último tema, tenemos la filosofía del espíritu. Bueno, la filosofía del espíritu, la idea constituye al fondo y fuerza operante de la naturaleza, porque la realidad tiene que corresponder a la organización dialéctica de la idea. La idea constituye el principio de la unidad y estructura, realidad y movimiento. Ya hemos mencionado que la realidad es una manifestación más plena de espíritu y que el espíritu es reflexión, retorno sobre sí mismo, coincidencia que manera que la idea presentada, él en sí, y en la naturaleza, él fuera de sí, es decir, tesis y antítesis. Se requiere ahora una síntesis que será el retorno de la idea sobre sí misma. De esta manera la idea, que se ha alineado con la naturaleza, tiene que iniciar su retorno hacia sí misma, hacia su anterioridad misma, y este retorno que tiene lugar en el nombre es el que se denomina espíritu, el proceso de la idea que se va encontrando a sí misma, la recuperación de la idea. Y bueno, el espíritu es la idea en acto, que se sabe a sí misma, el espíritu viviente, de modo necesario se diferencia a sí mismo y que retorna a la unidad consigo mismo a partir de sus diferenciaciones. El espíritu no es cosa substancia, sino actividad, proceso, mejor dicho, movimiento. Desvenir no es nada hecho ni nada uniforme, sino que el espíritu es un proceso eterno de diferenciación, de autodiferenciación. Bueno, con eso terminamos el tema. Muchas gracias por escucharme y su atención. Espero nos sigamos viendo pronto y chau chau.